Ok, entonces, Eclesiastés, capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar a las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Mi papá, una de las cosas que me decía cuando era niño era que no fuera, que me hiciera inteligente, que estudiara para no verme como tontito. O sea, porque decía que eso se ve en la cara, se ve en los ojos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada de ese estudio que hicieron de los que no tienen el diálogo? Eso a veces se ve en la cara de la persona. Entonces uno tiene que llenarse de conocimiento, de sabiduría, para no estar así en ese vacío, ¿verdad? Que está en el que están muchas personas en sus mentes. Y lo vemos aquí, como dice, la sabiduría ilumina su rostro. Voy a atrasarme, bueno, la primera parte. ¿Quién como el sabio? En hebreo, mi kejajam. ¿Quién como el sabio? Recuerden, Yahushua es el quién. Es a través de Yahushua que recibimos la sabiduría. Entonces todo aquel que es sabio se está acercando a ser como Mashiach. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que conoce, o bueno, en este caso sabe interpretar las cosas? Aquí dice Umi Yodeya. ¿Y quién como el que conoce o sabe interpretar la palabra? Aquí ponen las cosas porque en hebreo palabra y cosa es lo mismo, puesto que toda palabra está relacionada con una cosa. Cada cosa tiene su nombre. Entonces en hebreo davar es palabra, también es cosa, asunto, situación, cuestión. Diferentes significados para davar. Qué curioso que aquí donde dice interpretar es el verbo, aquí aparece al menos como verbo peishar en hebreo, que está compuesto por la letra P y la palabra sar o shar, que sería la boca del príncipe. Entonces qué curioso que la escritura dice que es de Yahweh el ocultar un asunto y de el rey descubrirlo. Entonces es el príncipe el que interpreta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? ¿Verdad? Como la boca del príncipe, vuelvo y repito, lo que se puede ver de esa palabra interpretar en hebreo. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Entonces, recuerden que Yahushua es a través de quien viene la sabiduría. Yahushua dijo, yo soy la luz. Entonces, cuando alguien tiene sabiduría en él, se puede ver a través del rostro, como una luz. Claramente, no como una gente, ¿verdad? La gente esperaría, ¿verdad? Como uno se imagina a Moshe cuando bajó del monte, ¿verdad? No así, no es una luz física, obviamente, o literal. Es algo que se nota, como decía, en los ojos. Recuerden que los ojos son las lámparas del cuerpo. Por ende, la luz, ¿dónde se vería? En los ojos. La sabiduría se nota en los ojos. Pero los ojos, ¿verdad?, son clave en el rostro. Entonces, a través de los ojos se puede ver un rostro sabio o lo contrario. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Por ende, un hombre que no es sabio tendría un rostro apagado. Sí. Y cambia la tosquedad de su semblante, ¿verdad? Así como pueden haber uno, es que también, qué curioso, la palabra bruto, que ¿verdad? En este ¿verdad? El país al menos se usa, ¿verdad? Obviamente se usa al menos en este país para referirse a alguien tonto, pero es alguien, o sea, como un diamante en bruto, ¿verdad? Puede llegar a ser un diamante, pero todavía está en lo más básico. Entonces, la sabiduría es lo que va a volver a ese bruto un diamante. ¿Sí me explico? Y lo va a hacer brillar después de haber estado apagado como un carbón. Pero para poder llegar a ser el diamante y poder hacer que la luz de Mashiach ilumine en esta tierra a través de uno, hay que pasar por presión, ¿verdad? Que son las pruebas. Y eso es lo que nos va a llegar a ser mejores y más
valiosos para la humanidad en sí. Entonces, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Obviamente, principalmente el de Yahweh. Pues está Yahushua. Pues ahí sigue descendiendo. Pero también obviamente se aplica para la autoridad, ¿verdad? Y obviamente hay algunos que, bueno, sí, a quien uno tenga como autoridad debe respetarse su consejo. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Elohim. Aquí está dando la razón por la que en sí esto se refiere a un rey específico, porque el rey, o sea, los súbditos del pueblo ha jurado ante el Todopoderoso servir al rey. Entonces ya están pactados, están bajo juramento. Y recuerden lo que habíamos leído antes, de si usted jura, si usted promete, no dure en cumplir sus votos, para que no sea culpable. Y por eso la escritura en el nuevo pacto nos dice que no jurar, que su sí sea sí, su no sea no. Porque como he dicho, cuando uno jura, el enemigo se encarga de hacer todo lo posible para que uno falle ese juramento y por ende después culparlo a uno. Entonces, si uno tiene palabra, que debería tenerla, si tiene Yahushua, que es la palabra, debería entonces nada más decir sí o no. Y si algo se sale de las manos, bendito Yahweh, que no juró, no prometió, y usted le puede explicar a la persona lo que sea que haya faltado de hacer. Entonces, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Elohim. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Entonces, hoy en día nosotros no estamos bajo un rey en lo que respecta a lo terrenal, y los reyes que hay en otras naciones son como pura pantalla, pero aún así algunos los respetan y los honran como si fueran de verdad. Obviamente esto principalmente lo debemos tomar como Yahweh y Yahushua. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Elohim, ¿verdad? Seguimos los mandamientos de Mashiach porque pronunciamos Yahushua ante Yahweh. Yahweh nos salva, el pacto. No te apresures a irte de su presencia, ¿verdad? Hay que entrar con reverencia, con respeto, y como entrar ante el rey y esperar hasta que el rey ya no quiera nada y le diga ya estoy, ya. O sea, en vez de, ¿qué rey? ¿Qué necesita? Bueno, otro día me llama, pues hablamos, ¿verdad? Esa falta de respeto, y obviamente mucha gente hace eso en la oración. Y a lo suyo. O están orando y están pensando en lo que van a ir a hacer. Y al decir eso no estoy diciendo ¡qué bárbaros! Porque yo sé que les pasa a todos en algún momento, pero ahí es donde uno tiene que poner orden en la mente y decir, no, un momentito, ahorita pienso en eso, ahorita estoy orando, eso lo pienso ahora, Padre, porque el enemigo va a empezar a tirar dardos. Ay, no, ¿qué va a hacer ahora? No le da pereza, levántese, deje de orar. Entonces más bien uno tiene que concentrarse en qué es lo que tengo que orar, por qué tengo que orar, las razones, ¿verdad? Lo que necesito pedir y demás, y en permanecer ante el Todopoderoso también en silencio, puesto que Él también habla, ¿verdad? Y hay ocasiones donde podemos recibir respuesta en la misma oración, no necesariamente Koresh, vaya y haga algo, ¿verdad? Pero uno lo siente. Entonces dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Uno puede, no debe, pero puede que caiga en algo, en algún error después de haber conocido a Mashiach. Pero es ahí donde uno no debe persistir en ese error, sino decir, no, me equivoqué, pero ya me levanto, me sacudo y sigo adelante. Como dice aquí, ni en cosa mala persistas. Va a llegar el momento donde el rey ya va a cansarse y decir, ok, corten a ese porque ya me tiene cansado. Cabeza. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera. Él hará todo lo que quiera. Y yo creo que, o sea, hay un aspecto negativo del hecho de que hoy en día no estamos bajo un rey, porque eso hace que la mayoría de la gente no entienda lo que es tener un rey
y no logra traducirlo a lo espiritual y terminan irrespetando al Todopoderoso constantemente, o a la autoridad, porque la autoridad, bueno, por el montón de malas autoridades que han habido en el pasado, pero también porque la autoridad no tiene suficiente poder como el de un rey. Como dice aquí, hará lo que quiera. El rey podía hacer lo que le diera la gana y tenía que verse como correcto, como está bien, rey, muy bien. Obviamente un rey de Yahweh todo lo va a hacer de acuerdo a la Torah y por ende justamente, pero lo que está aquí se aplica para todo rey que ha habido, y por eso han sido como han sido, que se cree en Elohim, el poderoso. Entonces dice, porque él hará todo lo que quiera, todo lo que esté en su voluntad hará, o desee, todo lo que desee hará. Ajá, en futuro. Y en hebreo igual lo dice en futuro, porque él hará todo lo que quiera, él hará. Y como sabemos, Yahushua vino como sumo sacerdote para ungir el reino, o al rey, que es el último, primero y último. Por eso es hasta el final, que es donde dice en su muslo y en su vestimenta, en Apocalipsis 19, Rey de reyes, soberano de soberanos. Entonces, porque él hará todo lo que quiera. Recuerdan, y esto ya lo he hablado varias veces y ahora dije algo que también da el mismo punto, pero recuerdan a Yahushua cuando llegó una mujer, quebró el perfume y se lo derramó, que dice que habían discípulos, principalmente era Judas el que empezó, diciendo, ay, pero ¿cómo permite que haga eso? Es un gasto inmenso, lo pudimos haber vendido y habérselo dado a los pobres. Entonces ahí Judas estaba cuestionando a Yahushua, al rey. ¿Cómo se le ocurre a él hacer esto? El rey hace lo que quiera y él sabrá el por qué. Entonces primero hay que respetar al rey, y si quiere pregunte por qué, si tiene la cercanía como para poder decirle, Yahushua, disculpa, y ese perfume así todo, ese montón, está fuerte el olor, ¿por qué así? ¿Verdad? En vez de lo hubiéramos vendido, y para hacerse él el bueno, para darlo a los pobres, y era porque él quería sacar un poquito de la bolsa. Entonces, ¿verdad? El montón de gente que se hace el súper bueno, el santo, pero es porque quiere sacar algo a través de eso que está aparentando ser, y al menos el que la gente diga, uy, vea qué santo, vea qué bueno, como dijo Yahushua a los fariseos, ya tuvieron su recompensa. Ese honor de la gente que buscaban, ya lo tuvieron, ahora sí, hasta ahí. Por eso Yahushua habló, ¿verdad?, de lo que hace la mano derecha, no se dé cuenta la izquierda. Entonces, como decía, Judas dijo, pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo se le ocurre? Está gastando el perfume carísimo. Cuando Yahushua decía, es que voy a tener que ir a morir. Pedro, ay no, ¿cómo se te ocurre? Yahushua, no diga eso. Y Yahushua, Satanás. Entonces imagina a los otros discípulos. ¿Vio cómo le dijo a Pedro? Qué bárbaro. ¿Cómo le va a decir así? Es uno de sus discípulos y le dijo Satán. ¿Verdad? ¿Y quién sabe cuántos se fueron ese día? No, es que así no puede tratar él a los alumnos. Sí, exacto. Tras de eso era para que no se muriera el otro, ¿verdad? Diciéndole así. Exacto. Entonces el punto de vista de la carne es muy diferente al del espíritu, y van a chocar. Por eso Pablo dijo, lo que no quiero, eso hago. Siempre va a haber un choque en lo que hacemos, lo que queremos, lo que sentimos. Siempre va a haber una lucha, y por eso es una guerra espiritual en la que estamos. Entonces, la palabra del rey es soberana, y nadie, a veces ya no lo he leído todavía, porque él hará todo lo que quiera, como hizo Mashiach, y debe respetársele porque él tiene una idea, un plan, una razón de. Igual todo el plan de Yahweh, aunque uno pueda estar pasando por algo muy doloroso, como hemos leído en Job, si uno no lo entiende, no significa que sea injusto. Simplemente uno no lo entiende, entonces pregunte, busque, espere, tenga paciencia, manténgase firme, eso sí, no se canse de hacer el bien. Entonces dice, pues la palabra del rey es soberana, y nadie le dirá, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Yahweh, ¿por qué usted hace eso? ¿Qué le pasa? Ni a Mashiach, y eventualmente ni siquiera a los 144,000, bendito Yahweh. Y nadie le dirá, ¿qué haces? El que guarda el mandamiento, un segundo para ver aquí el 4. Entonces dice,
Beasher Devar Melech Shilton. Umi Yomar Lo Matase. Matase, ¿qué haces? Vean como cuando le dice la pregunta es el qué. Ahora venía hablando del mi, que representa a Yahushua el Mesías, el primero, el sumo sacerdote. Ahora habla del ma, o menciona el ma. ¿Qué haces? ¿Verdad? Porque es el ma el que va a hacer. Vean que aquí dice el rey hace lo que quiere. Nadie le dirá al rey ma, ¿verdad? Ma tase, ¿qué haces? Pues la palabra del rey es soberana y nadie le dirá ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Qué interesante, por muchas razones, empezando desde el primer mandamiento en la escritura de Elohim fue: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Bueno, en realidad, no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando se rompió el mandamiento, fue cuando se comió el fruto y el hombre llegó a conocer el mal. Pero si hubiera mantenido el mandamiento, no se hubiera conocido el mal. Entonces, por ejemplo, algo interesante, Yahushua HaMashiach vino al mundo sin inclinación al mal, pasó por 3 tentaciones, no cayó, se mantuvo firme, nunca falló los mandamientos del Todopoderoso. Entonces pasó a la vida, a eternidad, a todo lo positivo habido por haber. Pero antes tuvo que sufrir. Y uno diría, pero eso es malo. No rompió los mandamientos y pasó por algo malo. Y es parte de lo que decía ahora con respecto a este mundo, lo que vemos en Eclesiastés, debajo del sol, lo que vemos en Job, lo que el mismo Shlomo dijo en el capítulo, creo que era el anterior, denme un segundo: no seas demasiado justo ni sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Yahushua fue completamente justo, completamente sabio. ¿Y qué hicieron? Lo trataron de destruir. Pero como él nunca rompió los mandamientos, Yahweh le dio todo bien. Le dio resurrección, le dio la autoridad, la vida, etc. Entonces, no conoció el mal porque no fue al infierno, no llegó a conocer el mal en el sentido de que no lo experimentó. No sabe lo que es hacer mal. ¿Se imagina lo que eso puede ser? Es inimaginable para todo aquel que viene de Adán y que sí hizo algo malo y se va a la inocencia, viene la experiencia de lo negativo, más las consecuencias por eso que hizo. Entonces, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Si uno guarda los mandamientos, incluso si le pasan cosas negativas de acuerdo a esta realidad, Yahweh lo va a guardar de todo mal, de mal verdadero, como aquello que lo pueda separar a uno de él. Recuerde que está escrito que nada nos puede separar de su amor. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. He pensado en este verso tantas veces y bendito Yahweh, porque sí, un montón de veces he estado diciendo algo y se me viene este verso a la mente. Vean cómo dice: el corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplirlo. Este verso es súper importante por varios factores. Primero que todo, está diciendo que los mandamientos no son así como léalo y vaya cúmplalo y punto. No, primero que todo hay que ser sabio. Y hay que saber cómo se cumple y cuándo se cumple. ¿Sí me explico? Hay que saber el momento en el que hay que cumplir el mandamiento y hay que lograr discernir cómo se cumple el mandamiento. Pero los judíos con la letra, recuerden que la letra mata más el espíritu vivifica. A través de la letra se desviaron por el error y esa interpretación de la letra se las dio Baal. Recuerden, por eso al Talmud le llaman Torah Shebaal Peh. Claro, ellos no dicen que es por eso, soy yo el que digo, pero así se llama, Torah Shebaal Peh. Torah según la boca de Baal. Y como sabemos, Baal es Hasatán, el enemigo. Entonces, dice: el corazón del sabio discierne, primero que todo, cuándo y cómo cumplirlo. Y bendito Yahweh, que es a través de la Ruach HaKodesh que viene la sabiduría para que todo el que escucha y acepta a Yahushua pueda discernir el mandamiento.
pero hay que aceptar a Yahushua, porque según Juan 14:26, su espíritu viene a través de su nombre, y es a través de su espíritu que podemos entender o discernir los mandamientos, lo que está escrito, y así cuándo y cómo cumplirlo. ¿Verdad? Porque recuerden también lo que habíamos visto en capítulos anteriores: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Entonces uno tiene que saber cuándo es el tiempo del cumplimiento. Entonces hay tiempo para cumplir un mandamiento y tiempo para no cumplir ese mismo mandamiento. Es para cumplir otro. O, por otro lado, recuerden que hay 365 mandamientos negativos, o me refiero a prohibiciones: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, y 248 mandamientos positivos: amarás a tu prójimo, amarás a Yahweh, guardarás el Shabbat, etc. Entonces hay momentos en los que se cumplen unos, momentos en los que se cumplen otros, cuando es lo positivo, lo negativo, cuando hay que detenerse, como dice también que es ¿verdad?, de abrazar, cuando hay que abrazar y cuando hay que abstenerse de abrazar. Dice Shomer Mitzvah: el que guarda el mandamiento, lo yadea davar ra, no conocerá cosa mala, ¿verdad?, como la experiencia de lo malo, o no conocerá palabra mala. El que guarda el mandamiento no se va a ir con nombres falsos o bueno, en sí, vocabulario negativo. Después dice y en el tiempo del juicio conoce su corazón sabio, o conoce el corazón del sabio. Entonces sí, en tiempo de juicio conoce el corazón del sabio. ¿Cómo era que decía? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Sí, aquí lo pone al revés. Y el tiempo, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio, ¿verdad? Haciendo alusión el tiempo en el que hay que cumplir el mandamiento que guarda, y juicio en el sentido de cuál es el mandamiento que hay que cumplir. Ajá. Entonces dice: porque para todo lo que quieras hay un tiempo, ¿verdad? Que era lo que venía diciendo ahora en el capítulo 3, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos que está diciendo hay que saber cuándo se cumple. Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo. Importantísimo. Todo lo que quieras hay un cómo. En el judaísmo se dice, hay un dicho que a mí me parece, o sea, que siempre lo menciono porque me parece completamente real. Y ustedes saben cómo yo soy para los dichos, y tras de eso es en otro idioma, pero es que lo que sea que el hombre quiera hacer va a ser ayudado desde los cielos. Si quiere irse por el lado malo, van a haber entidades que lo van a ayudar a eso, y Yahweh lo va a permitir porque le dio libre albedrío. Si se quiere ir por el lado bueno, Yahweh va a mandar a sus malajim, o obviamente su espíritu, para que le ayude. Entonces, como dice aquí, para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo. Quiera algo bueno, quiera algo malo, siempre va a haber una forma de conseguirlo a su tiempo. La persona se vuelve loca cuando lo quiere todo a su propio tiempo, ¿verdad? Cuando le da la gana, cuando por no tener el espíritu no tiene paciencia, y la falta de paciencia hace que cometa errores y al final no lo consigue porque lo quería en un tiempo diferente. ¿Sí me explico? Entonces, porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo. Aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir. Entonces dice, siempre hay un tiempo, solo que el mal que tiene todo hombre es no saber cuándo es ese tiempo, y eso es lo que lo vuelve loco. ¿Pero cuándo, padre, vas a hacer? Y el padre, ay, no se lo sube. Entonces, buenísimo esto. Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo, aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir. ¿Verdad? Y por eso es que Yahweh muestra que Él es el Todopoderoso, diciéndonos el fin desde el principio, como lo dice en Isaías. Bueno, el fin desde el principio en toda la escritura, pero me refiero a ese verso. Aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir. Y el cuando haya de ocurrir, ¿quién se lo va a anunciar? Y el cuando haya de ocurrir,
¿quién se lo va a anunciar? Bendito Yahweh, vean cómo lo dice, ¿quién se lo va a anunciar? Es Yahushua el que anuncia lo que ha de venir, porque él es la palabra de Yahweh y el espíritu de testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía, como dice Apocalipsis. Entonces es Yahushua el que revela, solo Yahweh a través de Yahushua lo revela, como dice también la escritura que Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Y obviamente aquí está dándolo en general. Pobrecito el hombre que no sabe lo que viene y no hay nadie que le diga, y por eso anda buscando adivinos y brujos y esto y lo otro, y el mal del hombre que se multiplica sobre él. Ahí donde dice que pesa, quería ver si pesaba en el sentido de cabot, pero no, pesa en el sentido de un montón, porque la maldad del hombre se multiplica sobre él. Y después decía, porque dice ma she yeh, lo que será. Y después dice ki kasher yeh, y cuándo habrá de ser. Mi yagid lo, ¿quién se lo dirá a él? ¿Quién se lo dirá a él? O sea, Yahushua es el que nos lo revela. Entonces, vean qué curioso como al final termina diciendo, el mí es el que se lo revelará a él. Está hablando como en singular. Y lo anterior había dicho ma shehiyeh, ¿qué es lo que será? Y ahora con eso, porque está ma y mi, es mi punto, el último y el primero. El no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo haya de ocurrir. ¿Quién se lo va a anunciar? No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo. ¿Verdad? Porque antes de decirlo, para poder conservarlo, ya imagino un montón de gente saltando. Ve, entonces el Mesías no puede ser la vida, o tener la vida eterna, o dar vida eterna. Porque dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo. Yahushua mismo fue, lloró y dijo, Padre, si puedes que pase de mí esta copa. O sea, estaba diciendo, si yo pudiera conservo mi vida, pero no puedo, porque está escrito y él tenía que cumplir toda la Torah, incluso eso. ¿Sí me explico? Entonces tuvo que morir. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo. Obviamente al vencer al enemigo, cumpliendo toda la Torah, se cumple en él lo que la Torah promete, que es vida eterna. Entonces recibe la autoridad que ningún hombre por su pecado puede conseguir, solo podemos a través de él. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte, ni potestad sobre el día de la muerte, ¿verdad? Vuelvo y repito, Yahushua oró para que pasara ese día y no se le dio la potestad porque tenía que cumplirse de acuerdo a la voluntad de Yahweh y el propósito que había en su muerte. También al decir ni potestad sobre el día de la muerte, ¿se acuerdan que los judíos en el Toldot Yeshu dicen que el Mesías entró al lugar purísimo, vio la pronunciación del nombre de Yahweh, se la apuntó en el muslo y que con ese nombre, invocándolo, era que hacía todos los milagros? Según los judíos, un día se le borró y por no tener eso se le olvidó. ¿Te imaginas? O sea, ya lo había dicho varias veces y de repente, ¡ay, cómo! Sí. Entonces se le borró y se le olvidó, y fue por eso que lo pudieron atrapar y colgar para matarlo. Entonces en su mente, en la mente de ellos, tuvo potestad por el nombre toda su vida, pero ese día no tuvo potestad porque lo lograron matar, como dice aquí. Mi punto es, obviamente no fue de la manera que ellos dicen, pero sí se cumplió que ese día él no pudo detener el morir. Bueno, y como está escrito, él dijo, si yo quisiera, vienen un montón de ángeles, pero para eso vino, ¿verdad? A morir. Pero sí, Rey de Reyes, Soberano de Soberanos, donde ellos dicen que tenía escrito el nombre del Padre. Buenísimo. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Eso me gusta tanto. Ni la maldad librará al malvado, ¿verdad? Porque los malvados en este mundo con su maldad se libran de un montón de cosas, sobornando, matando al testigo, matando al
al que lo vio mal. Destruye, causando problemas y problemas y problemas, y ellos siguen aparentemente bien en este mundo. Pero va a llegar el día en el que van a tener que entregar su alma, el espíritu de vida, y no va a haber arma que puedan usar para salvar el alma. Por más que tengan el ejército entero, nada van a poder hacer. Ni la maldad librará al malvado, por más malo que sea, no va a poder salvarse de esa. Y lo peor es que por su maldad, más bien va a ser peor cuando llegue ese momento para esa persona. No valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre tiene soberanía del hombre para hacerle mal. Qué triste. Imagínense, siglos de siglos atrás, seguimos aquí, y por eso era lo que les decía ahora de las autoridades, como dice aquí, ¿verdad? No, apenas llegan a obtener poder, se les va la cabeza y los perdimos. Algunos ya vienen perdidos desde antes. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, cuando el hombre tiene soberanía del hombre para hacerle mal. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores. ¿Verdad? Shlomo conoció de fijo un montón de gente. Él siendo rey, sabía lo malos, lo impíos que eran, pero cuando los enterraban, al gran rey, al gran este, al gran otro, y él, pero es malvado. Y otros pobres, súper justos, dejándolos ahí tirados como si fueran nada. Asimismo he visto los inicuos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar apartado fueron olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Entonces, vea, incluso cuando se es ejemplo, se hace todo correcto, es olvidado. Pero de los impíos, estatua, día, conmemoración, ¿verdad? Toda la cuestión. Y obviamente al final, para lo que uno sabe de este mundo, no importa, porque todo eso es temporal, todos esos honores se van a acabar. Entonces, los que frecuentaban el lugar apartado fueron luego olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud, tanto así que el nombre del Mesías lo olvidó la sociedad, el mundo. Donde habían actuado con rectitud, esto también es vanidad. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Qué duro eso. Entonces, si uno no corrige inmediatamente o en su tiempo, porque para todo hay un tiempo, en el tiempo adecuado, si lo deja pasar, los otros que vieron eso dicen, se puede hacer loco, se puede actuar como sea, y empiezan a actuar igual o peor. Entonces hay que tener cuidado con como saben, ¿verdad? El no corregir por miedo, por vergüenza, por lástima, porque pobrecito, porque recuerden que, como dice la escritura, el padre que no corrige a su hijo lo abomina. Entonces no sería amor. Eso es lo que el enemigo le pone en el corazón. Sea misericordioso, obviamente hay que ser cuidadoso, hay que ser misericordioso, pero no como hemos hablado, pensar ser más misericordioso que Yahweh. Si Yahweh dice que no, uno, padre, pero usted no lo conoce. Imagina. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. ¿Verdad? Y obviamente también está hablando principalmente un rey, un líder, que debería ejecutar siempre justamente, claramente, el juicio que sea. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia. Bendito Yahweh. Entonces, después de todo lo que ha visto y dicho, dice, no, pero a pesar de eso yo sé que esto es cierto. Aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, aunque dure y parezca que le va siempre bien, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen
Y vean que está diciendo eso después de haber dicho que a los que temen a Elohim van al lugar apartado son olvidados. Claramente está haciendo alusión a resurrección, a vida eterna, porque es la única forma de que él pueda decir esto. Sé que les va a ir bien después de muertos. Dice, yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días. Vean cómo había acabado de decir, aunque se prolonguen sus días, no serán prolongados sus días. Cualquiera diría que eso es una contradicción, pero no, es similar a lo que vemos en Habacuc. Aunque se tarde, no se tardará, porque depende del punto de vista humano celestial. Y como dice aquí, aunque se prolonguen sus días debajo del sol en la tierra, no se prolongarán encima del sol en el cielo, en la vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces dice, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Elohim. Verá, obviamente, con respecto a la sombra, ¿qué pasa con el tiempo? Y también, verá, ellos son la sombra. La luz vendría siendo Mashiach, claramente. Bueno, la escritura, ¿verdad?, habla también de los espíritus malignos. Recuerda, por ejemplo, los demonios como sombras, puesto que carecen de la luz de Mashiach. Entonces, claramente una persona que no tiene Mashiach es como una sombra que está en este mundo en el cual está el sol, que recuerden que el sol de este mundo representa a Hillel, Lucifer, que acusa, pero solo mientras esté esa luz, o una terminal, es que va a haber sombra. Cuando pase eso, se acaban las sombras, y por ende, en el otro mundo, ya no van a estar estos. Decía entonces, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Elohim. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Pero uno, si lo toma como así, vanidad, todo lo que hemos leído hasta el momento parece como queja, cada vez que lo dice, ¿verdad?, en cierta manera, como vanidad, esto es vanidad, esto es vanidad. Pero también se puede ver como esto es una ilusión. Esto es una ilusión. Así se ve, pero no es así. Así parece. Eso es vanidad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quien, y vea como dice, sobre la tierra, no en el Padre, no en el cielo. Pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados. Principal ejemplo, Yahushua. Y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Barrabás, ¿verdad? Era un malvado, lo dejaron irse libre. Y todo el mundo, ¡ay, Barrabás! Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse. Nuevamente, lo ha dicho, repetido, confirmado, recontra, confirmado. Y viene Mashiach y le llaman comedor y bebedor. Es que no se les queda bien nunca, ¿verdad? Porque vino Yahuhanan el inmersor, que no comía ni bebía, y ahí todo el mundo debió decir, uy, qué bárbaro. No, decían que tenía demonio. Viene Yahushua HaMashiach comiendo y bebiendo, ay, ese comelón y bebedor. Y bendito Yahweh que fue así, no al revés. Porque si no aquí estaríamos, ya no coma, gente. Por tanto, alabé yo la alegría. Vamos a ver el verso 15. Dice, Shivachti ani et hasimcha. Y alabé yo la alegría. Era el gozo, simcha. Que recuerden, Yismach, que viene de simcha, significa él se alegrará, que es la palabra Mashiach reacomodada. Entonces, al tener nosotros a Mashiach, nos alegraremos. Y recuerden que Yahushua dijo, cuando dio el pan y el vino, esta es mi carne y esta es mi sangre, coman. Entonces vea cómo está diciendo ahí que la alegría viene en este mundo por comer y beber.
Entonces Yahushua dijo, ok, entonces les voy a dar mi carne y mi sangre para que reciban la alegría eterna. ¿Sí me explico? Por tanto alabé yo la simjá, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse. Ain tov le adam tahad hashemesh, comer y beber. Leekol velishtot, comer y beber. Y después dice comer y beber y alegrarse, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Elohim le concede debajo del sol. Y que esto le quede de su trabajo. Entonces la gente quiere que le quede plata, quiere que le quede una que otra cosa, pero aquí dice no, que le quede la alegría que obtuvo de comer y beber por las obras de su trabajo, por los frutos de su trabajo. Que eso es lo único que se va a poder llevar, esa alegría. Más de un amargado. Días de su vida, ok. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Elohim le concede debajo del sol. Debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. Hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Elohim, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. ¿Verdad? Salomón trató de conocer todo. Tenía la autoridad, tenía las riquezas. Se podría decir, bueno, no tuvo el tiempo de Adán, pero tuvo, diría yo, bastante tiempo. Pero bueno, la vida de un hombre normal, y no pudo. Por eso dice esto: el hombre no es capaz por él mismo de lograr escudriñar todo, examinar todo. Bendito Yahweh que nos va a dar eternidad. Entonces vamos a estar eternamente conociéndole y cada vez sabiendo más y más a profundidad. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. ¿Verdad? Que sería como así estaba, ¿verdad? No podía dormir porque quería saberlo todo. Como también se puede ver como la gente que nunca tiene sueño, o sea, no retiene el sueño por estar pensando en qué más va a hacer, en qué más puede lograr, qué más puede alcanzar. Y por más que no duerma toda su vida, no va a ser capaz de alcanzar todo lo que se puede llegar a imaginar o querer. Y por eso es que cuando el hombre muere ya no queda nada de sus planes, de sus pensamientos, de sus ideas, por más que quisiera montones de cosas. Entonces, y he visto todas las obras de Elohim, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Qué bueno, ¿verdad? Obviamente el sabio no sería sabio de hablar así, pero ¿verdad? Aunque diga el sabio que la conoce, quizá conoció a uno que otro sabio que decía, ya lo conozco todo. No por eso podrá alcanzarla. Para que usted conozca algo, ese algo tiene que existir. Y ese algo tuvo que ser creado. Entonces Yahweh creó todo para que hubiese todo el conocimiento. Pero está ligado a lo creado. Por ende, cuando lo creado llega a su fin, a estar completo, también va a estar completo el conocimiento. ¿Sí me explico? Al menos para nosotros, que nos permita tener eso. Pero continúa. Vuelvo a lo mismo, digamos, para conocer a alguien tiene que haber otra persona. Y bueno, en el caso de conocerse a uno mismo, se podría decir que para Yahweh conocerse a sí mismo hizo la creación también. Y antes, o sea, se podría decir antes de la creación, su imagen, que es Yahushua. ¿Sí me explico? Y a través de la imagen vino a hacer todo lo que existe. Entonces, de ahí lo que hemos visto de sabiduría y entendimiento, como eso sí es eterno, pero a través de esas dos se llega a obtener conocimiento, de entender. Recuerden que en la escritura vemos que cuando el hombre y la mujer tienen relaciones, se dice, y él la conoció. Entonces cuando la congregación escogida
conozca a Mashiach, o Mashiach le conozca, van a ser uno, y por ende ahí es donde llegaríamos a obtener todo el conocimiento, porque vamos a conocer la profundidad de la cual vino Yahushua, o sea, el Padre me refiero. Salmo 115:3 dice: nuestro Elohim está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así es. ¿Verdad? Y el trono de Yahweh son los cielos, por ende es como si estuviera diciendo: el rey está en su trono, todo lo que quiso ha hecho. Dice aquí, hermano Cores, tener fe en la palabra de Yahweh, que es su hijo Yahushua, es parte de sabiduría o fe en todo lo que dijo Yahushua. Tener fe en la palabra de Yahweh, que es su hijo Yahushua, es parte de... No entendí bien la pregunta. O sea, hay que tener fe en todo lo que dijo, sin duda. Entonces, creo que me está preguntando si tener fe en la palabra de Yahweh es tener fe en todo lo que él dijo. Todo lo que él dijo y todo lo que hizo. Ahora, creo que con lo que voy a decir tal vez se responda a su pregunta, pero no sé si es esta la verdad. En la escritura vemos que el que tiene fe llega, bueno, primero que todo, la fe es el saber, no es el creer que algo existe, que lo invisible existe, es el saber que el invisible existe. Entonces, muy diferente a lo que se nos ha enseñado, como yo creo, puede ser, quién sabe. Como he dicho, en el mundo se ha enseñado fe como esperanza. Yo espero que así sea, ¿verdad? Como cuando dicen, qué fe la suya. Eso en realidad debería ser, qué esperanza la suya. Porque la fe es saber. Entonces, si alguien dice, yo sé tal cosa, uno no le puede decir, qué fe la suya, porque ya lo sabe. ¿Sí me explico? Entonces, también lo que vemos en la escritura es que primero uno tiene que tener fe, o sea, saber para después poder llegar a entender. La gente espera entender para creer, o en este caso tener fe, porque si digo creer se sigue entendiendo lo anterior. La gente espera llegar a entender para decir, ok, ahora sí tengo fe, pero no es así como funciona, porque eso es como decir ver para creer. No, es creer para ver, es saber que existe para entender. Entonces primero es aceptarlo, que Yahweh existe. ¿Por qué? Porque me dio la vida, porque es lógico, porque nada de lo que existe, o sea, si esta computadora no se hizo sola, ¿por qué pienso que este cerebro sí? ¿Verdad? O esa gente de la evolución y todo eso, el Big Bang y demás. Entonces, por pura lógica es cuestión de bajar el ego y decir, no, es que sí, tiene que, no hay otra, es la única, lo acepto. Ahora, acepto que él como creador dejaría un manual, y todo indica, según la historia, que sería la escritura. Ahora, obviamente uno también puede ir a investigar, porque Yahweh dice examinarlo todo. Esa es una de las cosas que muestran que esto es verdad, porque cualquier otra doctrina, religión, enseñanza le va a decir, no vaya a ningún lado, no lea, cuidado, solo aquí, quédese aquí. Y Yahweh dice, vaya, examine, no va a encontrar nada. Todo lo que este mundo ofrece es temporal, es basura. Después nos vemos. Cuando vuelve, sí, vuelve el perro arrepentido con la verdad. Entonces, Yahweh es el único que dice, examinadlo todo, pero sea inteligente, deseche lo malo, tome lo bueno. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, la escritura misma muestra que toda es inspirada por el creador de todo lo que existe. Entonces, así uno poco a poco empieza a entender, uy, mira, y empieza a leer y dice, ok, ahorita esto no lo entiendo, pero tiene que ser cierto porque esto está inspirado por el creador. Y de repente, entendí, ya por qué. ¿Sí me explico? Es así, es automático, porque al final el que da la sabiduría al entendimiento es él.